Hola, ¿cómo están? Bueno, en este curso que tenemos de álgebra lineal, queremos abordar ya el módulo 21, en el que gracias a ChatGPT estamos adaptando el currículo de álgebra lineal a la ciencia de datos con técnicas de Machine Learning y Deep Learning con lenguaje Python. Entonces, en este trabajo, estos videos nos permiten orientar a los estudiantes para efectivamente lograr esos conceptos y generar recursos que les permitan lograr estos conceptos de álgebra lineal y aplicarlos a la ingeniería agropecuaria. Entonces hoy les vamos a presentar este cuaderno. Nosotros tenemos desde acá, el módulo 21, pues revisar si el vínculo Open y Colab funciona perfecto, para que ellos puedan editarlo a través de Google Colab, y en este caso veamos que funciona. Aquí está el libro, el módulo 21, que es de formas cuadráticas y secciones cónicas. Y esta presentación de las secciones cónicas en el espacio y este comentario sobre la expresión de una forma cuadrática en términos de una matriz simétrica que permite utilizar las propiedades de las matrices simétricas para reducir las ecuaciones de las secciones cónicas representadas a sus ejes principales. Entonces acá nos muestra entonces el cono de Apolonio y un cono y las intersecciones de él con los planos que generan las cuatro secciones cónicas, las circunferencias, las elipses, las hipérbolas y las parábolas. Entonces vamos a pedirle que me dé a ChatGPT la presentación para ese. Entonces le va a decir: dame la presentación del cono de Apolonio, en 3D a través de Math. Bueno, vamos a leer Plotly para poder que se vea en el espacio de manera interactiva, a través de Plotly, y al lado derecho de este gráfico píntame este cono y a los cuatro planos cuyas secciones que al intersectar al cono determinan las cuatro secciones cónicas. ¿Cuáles? Parábola, elipse, circunferencia e hipérbola. Entonces, intersectar, aquí ya, entonces vamos a hacerlo con Plotly, y así podemos dejar para esta clase la ambientación inicial a la clase a través del cono de Apolonio. Entonces aquí nos dan las expresiones matemáticas utilizando de Plotly el método Surface para superficies y el método Trace para trazar gráficos, Trace. Bueno, aquí ya nos hace todo el código, y la interpretación geométrica es que tenemos el plano horizontal, nos determina la circunferencia, el plano inclinado suave nos determina la elipse, el paralelo a la generatriz nos determina la parábola, y cortar ambas hojas determina la hipérbole. Entonces ahora sí, aquí le ponemos esto para el ambiente, la ambientación del tema. Entonces acá, bueno, aquí no tenemos de que el video de lectura al libro de Clarelina ya no tenemos, el video de manuscrito de los ejemplos todavía no,
y el video de presentación en lenguaje Python del cuaderno Jupyter, que es este, también nos faltaba, entonces estamos completando ya todos. Y bueno, aquí siempre mejoramos la edición para que estos títulos no queden tan grandes sobre los enfoques que consideramos adecuados para nuestra enseñanza de la matemática. Y los gráficos un poquitico más pequeños para que no abarquen mucho espacio. Y entonces es el módulo de formas cuadráticas y secciones cónicas de la página 264 del PDF de Clara. Esos son los contenidos y aquí entonces después del título ponemos efectivamente este texto para ver el gráfico que nos proporciona, en este caso ChatGPT, con Plotly de Python. Entonces aquí cortamos el código, convertimos en línea de código a través de la letra Y, el atajo de teclado, corremos y él ya nos muestra el gráfico. Vamos a ver si nos corre perfecto, que ya está cargando. Y aquí mire que nos muestra el cono de Apolonio, que tan bacano, lo podemos girar, qué hermosura, hermoso. Y aquí ese cono de Apolonio y los planos que determinan las diferentes secciones cónicas. Entonces está el plano que es horizontal, que determina la circunferencia, el plano que es paralelo a la generatriz, que determina la parábola, y el plano menos inclinado, que determina la elipse, y el plano que necesitamos, el plano que corta los dos conos, falta el plano que corta a los dos conos, que determina la hipérbola. Faltaría ese plano, el que es paralelo a al eje del cono. Falta el plano paralelo al eje del cono, que le voy a decir que incluye en este gráfico, vamos a ponerle aquí desde el que incluye en este gráfico, el resaltar las intersecciones entre el cono y los planos con un color distinto, y a los planos con colores uniformes distintos. Y no olvides trazar el plano paralelo a los ejes, al eje del cono, que determina la hipérbola. Y bueno, entonces yo creo que ahora sí nos queda mejor, para que el gráfico nos quede más completo y definitivamente ayuda a los estudiantes a una mejor presentación para un mejor aprendizaje. Nos muestra también el código como lo muestra, con NumPy, con plotly.graphObjects, como geo y plotly.subplots, importar makeSubplot para hacer matrices de gráficos, parecido a la función subplot de Matplotlib. Y ya crea la figura con makeSubplots, le dice cuántas filas y cuántas columnas, creamos una fila, dos columnas, y spec, el parámetro spec con typeSN en dos diccionarios con clave type y valores SN, y subplot title, y el primero es el cono de Apolonio y las otras secciones cónicas. Y aquí ya, entonces, como lo fue creando, aquí ya tenemos todo el código nuevo y miremos a ver cómo nos quedó al reemplazar este. Entonces en este agregamos control V y corremos, como ya nos queda. Y ahora sí, vamos a ver, esperamos que nos quede mejor. Ya nos queda el cono muy bacano de girar, qué bacanería, parece extraordinariamente bello. Y el de la derecha, vamos a ver, parece que siempre se le olvida, es el plano
que corta los dos conos. Está el plano horizontal, ahí está, pero las secciones no me las resaltó, a que nos lo dejó como igual al anterior, no hizo como cambios en realidad. Y bueno, entonces, bueno, pero es que este es el viejo, este es el viejo, el código viejo, y ahora si corremos el nuevo, pero el nuevo, ya como nos queda el cono, tan bonito, la parte de abajo azul, la parte de arriba amarillo, y aquí quedaron las secciones cónicas y las curvas, pero el cono no. Entonces aquí nos quedó la circunferencia, la elipse y la parábola, que la parábola quedó hermosa. Y este que quedó aquí, este es como este que es paralela a la generatriz, me generó la parábola en verde, y esta curva rara lila me dice que es la hipérbola. De pronto, en este caso, es una sección, está muy rara porque no se nota el plano paralelo al eje del cono que la determinó, y no incluyó el cono. Entonces, que incluye el cono en la segunda cara. Bueno, tenemos dos para completar, pero bueno, la iremos mejorando la representación de una manera creciente en la presentación en cada clase. Pero al menos hasta acá nos dejó los planos para la parábola, para la circunferencia y para la elipse. Miren que la elipse también quedó con un plano que es con una inclinación diferente a la inclinación de la que es paralela del plano paralelo a la generatriz. Nos generó la elipse, que es de color como azulito. La elipse quedó azulito y la circunferencia quedó roja. La parábola quedó verde, hermosa. La hipérbola, la que nos quedó como feita, no nos quedó como bien. Hay que mejorar la hipérbola. Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos dos representaciones a mejorar para efectivamente ambientar el tema de secciones cónicas, y ponemos el texto que ella nos propone sobre el comentario de representar esas secciones cónicas a través de matrices simétricas. Aquí lo dejamos, la expresión de una forma cuadrática. Las formas cuadráticas, que son la forma algebraica de representar a las secciones cónicas, permite utilizar las propiedades de las matrices para reducir las ecuaciones que representan las secciones cónicas, al reducirlas a sus ejes principales. Y aquí nos muestra cómo explicar el gráfico en clase. Y nos dice como que notemos que todas las cónicas no son más que cortes planos de un mismo objeto, el cono, cortes de un mismo objeto. Entonces aquí podemos decir como note que todos los cónicas, las secciones cónicas no son más que cortes de planos, yo le diría aquí como de planos a un mismo objeto, de planos a un mismo objeto, el cono de Apolonio. Y la intersección geométrica, entonces aquí nos queda el plano horizontal nos determina la circunferencia, el inclinado suave la elipse, el paralelo a la generatriz la parábola, y el que corta ambas hojas paralelo al eje del cono determina la hipérbola. Y esto se permite extender al PCA, o análisis de componentes principales, análisis de componentes principales, que es cuando queremos hacer reducción dimensional o reducción de variables en un dataset con el ánimo de quedarnos solamente con las variables más relevantes.
y tiene que ver entonces con cambio de ejes y rotación de los mismos. Y Deep Learning en superficies cuádricas por cuadráticas y modelos agrícolas, como por ejemplo las curvas de nivel. Y acá, ya el siguiente nivel, bueno, que nos ofrece más cositas. Y ahora sí, los contenidos entonces son las secciones cónicas, las formas cuadráticas en R2, aquí en R2 en el plano, en Math BB en R2. Aquí le ponemos el acento circunflejo. Y aquí secciones cónicas, formas cuadráticas en R2 y el teorema sobre teorema de los ejes principales en R2, los ejes principales en R2 y las formas cuadráticas en más de dos variables, es decir, en Rn. Es decir, en Rn. Aquí le ponemos Rn. Ese sería el contenido. Y bueno, aquí nos presenta pues el módulo 21, ChatGPT, completamente editado y estructurado y enriquecido, integrando la notación matemática correcta en LaTeX. El LaTeX me parece el símbolo más bonito. Y el uso de Pandas, Matplotlib, Seaborg, Plotly y el Python Widget y la redacción didáctica para ingeniería agropecuaria. Esa es la presentación ya del módulo 21. Según la inteligencia artificial, que nos permite efectivamente hacer que obtener mejores representaciones y la adaptación del currículo. La adaptación del currículo de área lineal a ingeniería agropecuaria en el área de ciencia de datos con lenguaje Python. Aquí el módulo 21, formas cuadráticas y secciones cónicas, en la que vemos álgebra lineal para ingeniería agropecuaria con enfoque en ciencia de datos. Entonces, los contenidos del módulo entonces van a ser secciones cónicas, formas cuadráticas en R2, teorema de los ejes principales en R2 y las formas cuadráticas en Rn. Los objetivos de aprendizaje entonces son aplicar la diagonalización ortogonal en problemas geométricos y de datos y analizar ecuaciones de segundo grado en términos mixtos y su transformación a forma canónica y extender el concepto de forma cuadrática al análisis de superficies en R3 y datos multivariados y relacionar formas cuadráticas con matrices de covarianza, reducción dimensional con el método de PSA o de análisis de componentes principales. Aquí análisis de componentes principales, por sus siglas en inglés, componentes principales, y la optimización en Machine Learning. Y nos presenta unas preguntas básicas que son: ¿qué es una forma cuadrática en R2 y cómo se relaciona con la ecuación general de segundo grado? ¿Cómo se expresa matricialmente una forma cuadrática? Y que es uno de los objetivos más importantes, expresar matricialmente una forma cuadrática, y cómo se usa la diagonalización ortogonal para eliminar el término XY, y cómo se determina el ángulo θ de rotación y cuando una matriz ortogonal representa una rotación, y cómo identificar el tipo de cónica usando valores propios. Eso es bastante completo. Y aquí ya empezamos la introducción, en la que en ciencia de datos muchas estructuras fundamentales como matrices de covarianza, funciones de costo cuadráticas o modelos gaussianos se expresan como f de x igual a x a la t rx, donde x es la matriz de datos y r es una matriz simétrica. Esto conecta directamente con PSA, análisis de componentes principales, optimización cuadrática y redes neuronales en funciones de pérdida, las funciones que midan que también se desempeña el modelo. Las secciones cónicas, entonces la ecuación general de segundo grado es ax2 más bxy más cy2
más dx más ey más f igual 0. Entonces tenemos un término cuadrático en la variable x, un término cuadrático en la variable y, un término que tiene el producto de las dos variables, un término que tiene solo el factor x, un término que tiene solo el factor y un término independiente de la x y la y igualado a 0. Esa es una forma cuadrática de segundo grado. Y cuando b es 0, es decir, cuando el término x y no existe en la ecuación, tenemos ejes alineados con los ejes coordenados. Ejes alineados con los ejes coordenados o paralelos a los ejes coordenados. Y si b es diferente de 0, tendremos una cónica rotada, y si hay términos lineales, es una cónica trasladada. Y si no, las otras son simplemente centradas. Ahora vemos la visualización con Plotly que nos propone. Separamos esto en la línea de código y la convertimos a línea de código con la Y, con el atajo de teclado. Y aquí ya nos muestra tan bonito la sección cónica general. Y bueno, aquí nos olvidó. Vamos a correrlo de nuevo para que nos quede. Entonces aquí nos muestra como una curva de nivel donde vemos puras elipses y nos da como las alturas. Aquí estamos a altura 0, una elipse, una altura 10, una altura 20, una altura 30, una altura 40, y como tenemos puras curvas de nivel que son elípticas. Entonces esa nos muestra entonces una sección cónica general, en este caso solo la elipse, y aquí lo guardamos con fig.writeImage y lo guardamos entonces en nuestra carpeta de descargas con el nombre sección cónica general. Entonces aquí le ponemos sección cónica general.png, y como nos lo ha presentado la profesora Clara Elena Mejía, después de la introducción nos da secciones cónicas, aquí da la forma cuadrática general, y aquí nos muestra las cónicas, circunferencia, elipse, el eje con eje mayor, semieje mayor paralelo al eje X, y elipse con eje mayor paralelo al eje Y. En realidad contenía el eje Y. Las parábolas, entonces así nos muestra un gráfico, y las hipérbolas, entonces aquí nos muestra como una matriz de 3 por 3 para 9 gráficos, donde presente diferentes gráficos. Entonces vamos a pedirle este tipo de gráfico, este tipo de matriz. Entonces dame una matriz de gráficos de Matplotlib con de B3 por 3 para 9 gráficos, donde en el primer gráfico presente a la circunferencia. En este caso ya él nos la pide la circunferencia de radio A centrada en el origen. Entonces la circunferencia de radio A, bueno, en este caso A, centrada en el origen, en el segundo y tercer gráficos presente elipses centradas en el origen,
con semieje, semieje mayor contenido en el eje X, y otra con el semieje mayor contenido en el eje Y. Muestre las 4 tipos de los siguientes 4 gráficos, sean diferentes parábolas de vértice en el origen. En este caso ponemos una que abre hacia arriba, otra que abre hacia abajo, otra que abre a la derecha, y la otra que abre hacia la izquierda. Y bueno, aquí la ponemos, y en los últimos 2 gráficos presenta hipérbolas con centro en el origen y eje principal contenido en el eje X para la primera, y con eje contenido en el eje Y, con eje principal, que es el eje que contiene los vértices, contenido en el eje Y. Es así, ya nos generan esos 9 gráficos, elipses, aquí le ponemos elipses, centradas, aquí le ponemos centradas en el origen. Vemos que ya esta descripción sea buena. Y tercer gráficos, bueno, aquí se nos bajó la luz, circunferencia, y el internet también. Dios mío, antes de que le pidiéramos la información. Vamos a ver si de pronto tenemos el celular para ver si con los datos podemos hacer la consulta. Vamos a ver si sí. Entonces acá tenemos, que nos pueda funcionar, hacer la consulta con datos al compartirle. Mientras viene la energía. Vamos a ver. Y vamos a ver si no lo capta. Vamos a ver si sí. O sin internet. Vamos a ver. Aquí dice conectada. Vamos a ver, parece que sí. Y ya que está conectada, la información. Vamos a ver si sí. Nos genera los gráficos que requerimos, y dejamos el video hasta aquí para seguir editando este módulo 21 que nos lleva a las secciones cónicas de la mano de Clarela Mejía Laverde y ChatGPT y Python y Cuadernos Júpiter con orientación a ciencia de datos. Entonces aquí vamos a ver, todavía aquí no lo ha hecho. Vamos a decirle que la actualice a ver si sí. Volver a intentar. A ver si ahora sí. Entonces aquí
y aquí ya vemos este y ya lo ponemos acá. Entonces yo creo que este es antes de esta visualización con Python. Bueno, aquí vamos a ponerle aquí y pues la ponemos en esta parte luego de la introducción, y la descripción de la ecuación cuadrática general que nos determina todos estos gráficos de secciones cónicas. Aquí viene la circunferencia, la elipse con el semieje mayor sobre el eje horizontal, aquí con el eje vertical, las dos parábolas que abren una hacia arriba, otra hacia abajo, otra hacia la derecha, otra hacia la izquierda, y las dos hipérbolas. Nos hizo perfecto el gráfico, la matriz de gráficos que requeríamos. Entonces, así tenemos una representación con cuaderno Júpiter de esto que nos presenta ella. Aquí nos presentó también con los focos, en este caso no los pintamos, y los focos de todas las secciones cónicas. Entonces para la próxima mejoramos para que nos pinte los focos y los vértices, que incluya los focos y los vértices. Entonces le mejoramos el código y es que aquí le decimos incluye los focos y los vértices. Entonces aquí le ponemos incluye los focos, y los vértices de estas secciones cónicas. Incluye en los gráficos. El resaltar en rojo coma los focos, los vértices y las secciones de las secciones cónicas. Focos y vértices, creo que nomás nos pintó focos y vértices en esencia. Bueno, y en cada una la ecuación de cada sección. Y en la leyenda la ecuación de cada sección. Entonces es un gráfico bastante completo que nos ilustra muy bien sobre la representación gráfica y algebraica de cada sección cónica. Y ahora sí lo ponemos todavía más completo. Aquí ya nos pone todo con leyenda y demás. Y así obtenemos una mejor representación. Y vamos mejorando el cuaderno Júpiter, donde vamos a tener todo ese entorno que nos va a permitir de la mano de la lectura también del código, porque el código también nos ofrece representaciones para estos objetos, en este caso las secciones cónicas, que nos enriquecen y nos hacen comprender mucho mejor o aportan a la comprensión. Entonces aquí ya terminó el código y lo tomamos y lo llevamos acá. Entonces miremos ya la diferencia. Voy a subir aquí y pintarle aquí en este nuevo y lo corremos y mire que ya aquí nos pintó también el centro, los focos, los vértices, la ecuación en la leyenda. Maravilloso. Ahora sí quedó mucho mejor el gráfico y muy completo de la mano de cómo nos lo presenta Gabriela Mejía. Y ahora sí salvamos el gráfico, .savefig, y lo salvamos en también otra vez en descargas para ponerlo en el video, esto es secciones 9 secciones cónicas .png. Una muy buena. Ahora sí lo corremos y ya nos queda guardadito para este video. Entonces el otro sí lo quitamos, ya no lo necesitamos, les quitamos este y ya seguimos con la visualización plot que nos pasó pero si no lo necesitamos lo quitamos. Aquí nos muestra algunas, ya tenemos que seguir con las que no tienen ejes paralelos a los ejes coordenados,
o que no están centradas en el origen. O sea que jamás este gráfico no lo presenta. Este gráfico acá ella no lo trabaja en ninguna parte. Yo lo voy a quitar por ahora también porque no le veo como nada que nos aporte. No nos aporta como nada esas curvas de nivel. Bueno, lo baja por ahí mientras lo analizamos más. Y ya él sigue en la presentación con las formas cuadráticas en R2 y nos habla de una función en dos variables, ax2 más bxy más cy2 y su forma matricial. Entonces aquí la vemos. Aquí nos muestra la forma matricial. Aquí le tenemos que poner el cambio de línea en doble backslash, cambio de línea, y aquí vamos a ver si hay otro cambio que necesite cambio de línea. Aquí también cambio de línea con doble backslash para que cuando lo editemos se vea así: xy, una matriz, un vector fila por una matriz 2x2 por un vector, el vector xy, pero como vector columna. Entonces nos da la forma matricial de esta forma cuadrática. Entonces nos presenta esas dos maneras de expresar la forma cuadrática, en forma algebraica y en forma matricial. Y ya lo hacemos ya el ejemplo en pandas para nos muestra un data frame aquí para mostrarnos a través de un data frame una matriz que determine una forma cuadrática. Muy probablemente, un ejemplo con pandas. Y la interpretación en ciencia de datos nos la presenta como R puede ser una matriz de covarianza. Una matriz de covarianza entonces es una matriz simétrica, y f de xy mide dispersión y de la covarianza y direcciones principales o componentes principales. Entonces eso se puede interpretar como una matriz de covarianza, o medir la dispersión como una función f de xy y unas direcciones principales, ¿no? Componentes principales, que nos va determinando esos componentes principales. Entonces seguiremos con la mejor edición de este cuaderno de la mano pues de ChatGPT, cuadernos Jupyter editados con VS Code, que nos proveen mucha comprensión alrededor de las secciones cónicas. Y leeremos entonces en los próximos videos estos códigos para entender las secciones cónicas de la mano de leer cómo se hacen con Python. Entonces también eso también lo hacemos porque enriquece, como les decía, las representaciones de estos objetos, y enriquecer las representaciones según Raymond Duval aporta a la comprensión. Entonces aquí ya leeremos estas. Mira que aquí nos lo trae por partes, como generó la elipse, en el eje mayor en el eje X, el eje mayor en el eje Y, la circunferencia, cómo generó la circunferencia, que la parametrizó con 400 puntos, en intervalo 0, 2, 2pi, y parametrizó con coseno y seno como es usual, graficó, y ya con eso tuvimos la circunferencia. Entonces vemos de que la forma paramétrica de la circunferencia es x igual a np coseno de t, y igual a coseno de t. Y así trazamos una circunferencia, una manera de hacerlo con Python. Y se ve mucho en estos cursos. Bueno, muchísimas gracias.